Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Think Tank, organizado conjuntamente por la Escuela de Diseño y Arquitectura del IE y Broadway Malian. Normalmente somos dos moderadores, Cristina Mateo, vicedecana por parte del IE, que le ha surgido un viaje de último minuto y no va a estar hoy, y yo, Jorge Ponce, director de Broadway Malian. Hoy vamos a tratar un tema que los arquitectos muchas veces nos olvidamos de él, centrados en pensar en los edificios como un objeto, y resulta que nuestros edificios conforman espacios, y esos espacios en su mayoría son públicos. Y hoy vamos a centrarnos en esa otra cara del trabajo que hacemos, los espacios públicos que generamos con nuestros proyectos, y esto está dentro del marco del programa de este año de Think Tanks, cuya temática transversal son las ciudades verdes o Green Cities. Y vamos a ver cómo el espacio público nos puede ayudar también a lograr ese objetivo de naturalización y de transformar nuestras ciudades en modelos más sostenibles y verdes. Y para eso hemos invitado un panel excepcional que estoy encantado de contar, y lo voy a nombrar siguiendo el orden del cartel, empezando por Mariola Merino, que es Design, Innovation and Sustainability Director del Distrito Castellana Norte. Muy bienvenida y gracias por venir. José Luis Infanzón Priego, arquitecto, director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. Creo que una persona fundamental para este debate y te agradezco mucho tu presencia, José Luis. Ruxandra Yanku Bratosin, que es Lead Researcher del GIE Center for Sustainable Cities, y nos va a traer la visión desde la academia y una reflexión sobre esta misma temática. Y finalmente, Patrick Murphy, compañero de oficina y de trabajo desde hace muchos años, probablemente uno de los mejores diseñadores, yo digo de Europa, porque soy argentino, me permito las exageraciones, y que nos va a contar cómo en los propios encargos que nos hacen se está notando cada vez más un interés y una importancia por el espacio público, el paisajismo, los espacios exteriores. Bueno, y sin más dilación, vamos a comenzar con el debate. No me tengo que olvidar también de un agradecimiento fundamental a Roca Madrid Gallery, que siempre me intento recordarlo, me he acordado en algún momento, pero es fundamental porque este espacio lo venimos sosteniendo desde hace muchos años, gracias a la colaboración de Roca, que nos permite organizarlo y lo hace con mucha amabilidad, y así que muchas gracias también a Roca. Sin más, voy a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para este debate. Cuando terminemos la sesión de debate con los panelistas, vais a estar todos invitados a hacer vuestras propias preguntas, con lo cual ir pensándolas a medida que vayamos discutiendo. La pregunta 1. ¿Qué papel cumple el espacio público y los espacios abiertos en la vida urbana contemporánea? ¿Cómo ha evolucionado nuestra valoración y el uso de estos espacios? ¿Cómo es el caso concreto de Madrid? Y para comenzar, tenemos unas imágenes que nos envió Mariola, con lo cual te la traslado a ti la pregunta, Mariola, y te doy el pasaimágenes para que nos cuentes tú tu importancia del espacio público. Pues muchas gracias. Me parece muy interesante poder explicar cómo a través del espacio público podemos conocer la historia de las ciudades. El espacio público es un reflejo de cómo crece y cómo evoluciona la ciudad. Entonces, en Madrid, el eje estructurante, el eje que articula la ciudad, ha ido creciendo a lo largo de la historia y podemos entender su espacio público a través de este eje que está compuesto por el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, el Paseo de Castellana y el nuevo paseo que aporta a la ciudad Madrid Nuevo Norte. Entonces vamos a hacer un viaje a través de la historia de Madrid para conocer cómo el espacio público ha sido disfrutado por los ciudadanos. Tras la ampliación de varias de la ciudad árabe y la ciudad cristiana, aparece en los primeros indicios del Paseo del Prado con Alfonso VIII y también
ya con Felipe II, cuando se traslada la corte a Madrid. Lo que aparece en el Paseo del Prado es el primer proyecto paisajístico con unas alineaciones de arbolado que van conformando este paseo. Era el Prado Viejo. Y con Felipe IV, al triplicarse la ciudad, se crea cerca de Felipe IV, yo creo que por aquí no puedo indicar, al triplicarse la ciudad, lo que ocurre es que este espacio se convierte en un centro de ebullición donde los ciudadanos disfrutan el espacio público y es el centro de comunidad y el centro de vida de la ciudad. Y con Carlos III se produce la primera ampliación y este Paseo del Prado, que era el Prado Viejo, se va a transformar en el Salón del Prado. Aparecen una reforma con las puentes de Ventura y Carlos III también ya va a comenzar con la nueva ampliación el Paseo de Recoletos que conecta Cibeles con Colón. En esta nueva ampliación ya aparecen los primeros tranvías criados por mulas y los coches de caballos, y aparte de tener este carácter más de recreo y un carácter de encuentro y de esparcimiento del ciudadano, pues ya viene más marcado este espacio por el paso de estos primeros tranvías y de los carruajes. Y la siguiente ampliación de este eje estructurante es el primer tramo del Paseo de la Castellana, y ya es un ensanche, ya se rompe la cerca de Felipe IV y se habla de un ensanche que se está programando el crecimiento de la ciudad en una trama que es ortogonal, y es lo mismo que estaba ocurriendo pues en París o en La Habana, ¿no? Y este crecimiento más programado destaca que en realidad este primer tramo de la Castellana tampoco es recto, sino que se está contorneando y adaptando a la topografía del arroyo que existía, el arroyo de la Fuente Castellana. Y es importante ver, está marcado en el plano como unas líneas rojas que en realidad la actividad comercial no se realizaba en esta área de disfrute o de paseo donde los ciudadanos iban a encontrarse, sino que ese área comercial o esa actividad comercial se iba realizando en paralelo. Pues en el Paseo de Recoletos en la calle Bartillo, o lo que ocurre en el barrio de Salamanca, que la calle real de actividad de comercio es la calle Serrano y no es Castellana. En el próximo tramo, el segundo tramo del Paseo de la Castellana, con primero Granés antes de la guerra, proyecta una gran avenida, y con el plan de Vidagor, después de la guerra, tiene todo el sentido una gran avenida, en este caso sí que es una línea recta, ortogonal, y lo que está pensada es también para las grandes marchas militares después de la guerra. Y realmente la siguiente ampliación ya aparece la importancia, ¿no?, del automóvil, aunque ya en la ampliación anterior ya existía el automóvil. Ahora ya es un utilitario que todo el mundo tiene su coche y la ciudad está tomada por el coche, y entonces la Castellana, el último tramo, se convierte el protagonista principal y es lo que conocemos ahora, que prácticamente se ha transformado en una autopista. Y la nueva ampliación, la ampliación de Madrid Nuevo Norte, lo que recupera es ese carácter del espacio público disfrutado por el ciudadano, el espacio público pensado para el ciudadano de a pie, para el peatón, orientado al transporte público, con la estación de Chamartín. Al igual que en el Paseo del Prado tenemos la estación de Atocha, tenemos la estación de Chamartín, y recuperar ese carácter con una ciudad sostenible económica, social y medioambientalmente, con un parque que, como veis, lo que está marcado en verde es un parque de negocios que queda dentro de la M30, es un parque del siglo XXI con actividad de negocios de oficina, residencial, comercial y de ocio, y que se prolonga a través del eje ambiental, de ese eje ambiental que continúa
la Castellana, como una Castellana verde. Es un eje ambiental que conecta con el bosque metropolitano y que conecta con el Monte del Pardo y permite introducir en la ciudad la biodiversidad y los beneficios ecosistémicos del bosque metropolitano. Y así podemos ver a lo largo de la historia de este eje estructurante cómo el espacio público se ha ido adaptando al crecimiento de la ciudad y cómo en este siglo XXI el nuevo desarrollo tiene que ser pensado para las personas y para la integración de la naturaleza en la ciudad. Bueno, pues me encanta, Mariola, has iniciado muy bien el debate con tu presentación y me gustaría saber ahora la visión desde el ayuntamiento, porque tenemos aquí al director de Espacio Público. ¿Cuál es la valoración que tú crees que hacen las personas del Espacio Público de Madrid? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cuál es tu visión? Bueno, buenos días en primer lugar. Quiero aclarar que tampoco voy a hablar en nombre del ayuntamiento. Yo estoy allí, voy a hablar básicamente como arquitecto, como que llevo algunos años dedicado a la ciudad y en particularmente a la ciudad de Madrid, y voy a intentar contar lo que yo he aprendido, o creo haber aprendido en todos estos años trabajando en esta ciudad, ¿no? Sobre el espacio público y en particular sobre el espacio público. El espacio público es lo que da sentido a la ciudad. Durante mucho tiempo el espacio público fue considerado simplemente como soporte de la movilidad, básicamente, e incluso como soporte de la movilidad rodada, ¿no? Pero el espacio público es mucho más que eso, ¿no? Entonces, reflexionando sobre el espacio público y todas las funciones que pueden cumplir el espacio público, pensemos que cuando no existían los planes generales de ordenación urbana tan complejos que tenemos ahora, antes de la ley del 56, los planes urbanos, el plan de Cerdá de Barcelona, el de Castro de Madrid, básicamente era un plano que delimitaba dos cosas: lo público de lo privado. Y esa es la esencia de la ciudad, la delimitación de lo público y lo privado, porque la ciudad es un sitio donde un determinado conjunto de personas se han dado en convivir en un espacio. Y tienen un espacio compartido, que es el espacio público, y uno privado, el mundo de lo privado, que es el espacio privado. Y esa es la definición básica del urbano. Manuel de Solá Morales decía que todas las ciudades son distintas combinaciones de tres conceptos: urbanización, parcelación y edificación. Y según se combinen esos tres elementos, surge un tipo de ciudad u otro. Por eso me parece fundamental, y entonces buscar funciones del espacio público que vayan más allá de ser soporte de la movilidad, pues es lo que da estructura a las distintas partes de la ciudad. La estructura en una ciudad es algo fundamental. Ahora Mariola hablaba de cómo la Castellana, desde que Suazo la dibujó en aquel concurso del 29, se ha convertido en el eje vertebrador central de la ciudad, pero también el espacio público es el soporte del ocio y la convivencia ciudadana, es el lugar a través del cual la naturaleza se introduce en la ciudad. El espacio público también es el soporte del conflicto, ¿no? Es donde se manifiestan los conflictos urbanos. Y en definitiva, el espacio público es el soporte de la identidad urbana. No hay nada que dé mayor identidad urbana a una ciudad que el espacio público. Y la pregunta también hablaba de cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el espacio público en estos años. En la historia del urbanismo, el espacio público ha tenido distintas concepciones, ¿no? Incluso el movimiento moderno intentó, frente al espacio público degradado del siglo XIX, de la ciudad industrial, intentó generar nuevos modelos, ¿no? La ciudad jardín, el bloque abierto. Luego se intentó recuperar la idea de la ciudad compacta de manzanas cerradas, pero con un concepto que creo que no era acertado, porque solo copiaba la forma y no los usos, que son tan importantes como los elementos de diseño. El espacio público no es solo un elemento bien diseñado, sino depende mucho de los usos que se articulen en el espacio para cuál sea el resultado final. Pero en definitiva, y en algún momento se habló de que el nuevo espacio público eran las redes sociales. ¿Y por qué? Porque las redes sociales es donde se comparte información. Y una de las funciones del espacio público que no había mencionado es el intercambio de información. Pero insisto, no es la única. No es la única el intercambio de información, no es la única ser soporte de la movilidad, con lo cual el espacio público es mucho más rico que todas estas cosas. Por eso nunca lo va a sustituir
nunca lo van a sustituir las redes sociales, nunca lo van a sustituir las autopistas. El espacio público es un espacio en donde una sociedad se reconoce a sí misma, ¿no? Y trabajar más por el espacio público. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, en aquel momento se estaban preparando las Olimpiadas de Barcelona y a la escuela vino Joan Busquets con Jordi Borges. Joan Busquets era uno de los grandes urbanistas, él lo es todavía, pero que estaba formulando la Barcelona Olímpica, ¿no? Y venía con Jordi Borges, que es un geógrafo urbano, un sociólogo urbano. Y entonces nos preguntaron, éramos estudiantes, y nos preguntaron, ¿qué es más democrático en una ciudad? ¿Hacer más espacio público o más vivienda social? Claro, en aquel momento no supimos mucho qué responder y algunos decían, vivienda social, porque tal. Y luego con el tiempo, me ha costado mucho aprenderlo, ¿no? He llegado a la conclusión que si estamos hablando de una sociedad más democrática, claramente es hacer más espacio público, porque es el espacio de todos. Si hablamos de equidad o de algún otro concepto importante en la sociedad, podríamos hablar de hacer más vivienda pública. Pero si estamos hablando de hacer una sociedad más democrática, hay que hacer más y mejores espacios públicos. Pues totalmente de acuerdo, me encanta. Ruxandra, ¿cómo es tu visión desde la academia, desde tu centro de investigación de ciudades sostenibles en el IE, respecto al espacio público? Primero, gracias por haberme invitado y hacer un poco de presentación de lo que estamos haciendo. Me imagino que todo el mundo conoce ya el IE, o por lo menos casi todo el mundo, y dentro de la Escuela de Arquitectura y Diseño existimos con este Centro de Ciudades Sostenibles, donde soy la investigadora principal con Manuel Pérez Olmedo, que es el director. Ahora, sobre la pregunta, aparte de la investigación aplicada que hacemos sobre el espacio público, no solo en Madrid, sino a nivel internacional, y los análisis que hacemos sobre la ciudad, desde el punto de vista de la academia, una de mis misiones personales es traer la análisis del espacio público dentro de la mente de mis alumnos, obligarles a no solo entender, sino proponer soluciones. Y tenemos la suerte en el aula que podemos soñar un poco más allá, porque no tenemos las limitaciones del mundo real, como lo digo, pero sí que les propongo pensar a un futuro cercano, cuáles son las soluciones y las estrategias y dónde tenemos que llegar para mejorar la calidad del espacio público. Y una parte importante de lo que intento dejarles como mensaje es el movimiento desde el diseño del espacio público, las decisiones del espacio público que antes se tomaban en lo que se llamaba User-Centered Design, que eran todo centrado a las personas. Y yo les quiero hablar un poco de Life-Centered Design, que se centra en la vida y todo lo que significa la vida. Y aquí entramos en temas de biodiversidad, y entramos en temas de cultura, y entramos en temas de cómo se utiliza y qué significa en realidad una vida rica de todas estas capas. Y hablamos en estos momentos y tenemos estas conversaciones sobre cuál ha sido el impacto del espacio público en la evolución de una cultura, qué nos enseña el espacio público sobre la identidad particular de aquel lugar, porque cada ciudad lo puedes entender a través del espacio público, como bien decía antes. Y bueno, no sé cuál es esa pregunta de qué papel cumple en la vida urbana. Es que cumple todo el papel. Para mí la vida urbana se desarrolla principalmente en el espacio público, que cambia de papel muy a menudo de día a noche. En el espacio público tiene esta capacidad de convertirse en lo que necesita la comunidad en aquel momento, del espacio de ocio, de deporte, de conversación, de respirar, de relajación. Entonces, me parece uno de los temas más fascinantes para tratar en academia, y no sé, espero que mis alumnos estén de acuerdo conmigo. Pero sí, les intento explicar la importancia y les intento abrir los ojos a cómo se cambia y qué significa esto en el contexto contemporáneo que estamos viviendo, y cuáles son las posibles estrategias para un futuro más sostenible, es una palabra, pero un futuro mejor y muy rico. Muchas gracias, Ruxandra. Bueno, Patrick, te quiero preguntar a ti, porque tú trabajas fundamentalmente para el sector privado.
y por tanto pareciera que el tema del espacio público es como que es ajeno, ¿no?, al sector privado. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves el papel de los espacios públicos en la ciudad, en concreto en el caso de Madrid y en general? Bueno, a mí lo que más me interesa, Jorge, es la interacción entre el espacio público y el resto de las actividades urbanas y cómo funcionan entre sí. Y bueno, si miramos el precedente urbanístico, especialmente en la ciudad hispano-musulmana, que es como el gran fundamento de nuestros cascos históricos españoles, realmente no hay espacio público, no existía ese concepto, de espacios abiertos. Tenemos una trama urbana dirigida por comercio, dirigiéndose hacia la Mezquita Mayor, con una ordenación de un valor, comercial, que cuanto más próximo estamos a la mezquita, más valor, de transacción tienen esos espacios, y cuanto más alejados, menos valor. Y con ordenación de lo que son los espacios que causan actividades molestas, como olores y ruidos. Y luego tenemos la explosión, de la arquitectura escénica en el urbanismo, que es la primera vez que, de una forma deliberada, se demuelen trozos de ciudad para crear plazas y crear grandes espacios de contemplación y grandes espacios, de exposición arquitectónica. Y eso realmente es el origen, por lo menos en nuestro entorno ibérico, del origen de los espacios urbanos abiertos. Originalmente tiene ese objetivo. Y si eso lo unimos al comercio, que a mí me parece que siempre ha sido fundamental en la estructuración de los espacios exteriores, lo que observamos es un comercio viario que luego se repliega al formato de gran almacén o el formato, por ejemplo, de centro comercial cerrado, cuando hay un cambio en la movilidad, fundamentalmente a través del vehículo, y ahora tenemos una enorme oportunidad, que es la devolución de estos espacios comerciales a los espacios públicos y cómo interactúan entre sí. Y eso es lo que a mí me fascina, y es una enorme oportunidad que tenemos ahora mismo, y yo creo que soy bastante optimista en los logros que estamos consiguiendo con esa interacción. Bueno, fantástico, gracias por el optimismo, nos hace falta. Voy a pasar a la segunda pregunta, que es: ¿qué lugar ocupan la naturaleza, el paisajismo y la sostenibilidad del diseño urbano español y en la nueva arquitectura? ¿Cómo nos comparamos con el resto de Europa? ¿Hay margen para mejorar? Yo me acuerdo cuando llegué aquí que la gran novedad de los espacios públicos españoles eran las plazas secas, y las observábamos con enorme admiración. No sé si eso es lo más sostenible y amable respecto a la naturaleza, pero bueno, acá hay unas imágenes que nos enviaste tú, José Luis, con lo cual te voy a pasar la pregunta a ti primero. ¿Qué lugar ocupan para ti la naturaleza, el paisajismo y la sostenibilidad en el diseño urbano español? Sostenibilidad no es exactamente, creo yo, lo mismo que paisajismo, naturaleza. Es un concepto más transversal que podríamos ahora entrar en él, pero si queréis hablamos un poquito de la naturaleza o el verde en la ciudad, o la importancia que tiene. Todas las ciudades europeas son herederas de las ciudades mediterráneas, las ciudades griegas, romanas, y sobre todo, y en particular, las ciudades medievales, ¿no?, el burgo medieval. Y el que creo que mejor definió qué era el concepto de burgo medieval, de lo urbano, fue Ortega y Gasset, cuando decía: un día se reunieron una serie de señores, trazaron un círculo en el territorio, de ese círculo quitaron todo lo vivo, todos los árboles, todos los animales, y ahí nació la primera, y se juntaron a convivir, y ahí nació la primera ciudad. Y si vamos a todas esas ciudades originales medievales que todavía se conservan en España, especialmente en Italia o en Francia, no hay árboles, no hay animales, el suelo es impermeable, es muy difícil reconocer la geografía del lugar donde se asentó la ciudad, aunque sí la respetaban y se integraban con ella, ¿no? Luego, claro, han venido otras épocas en el urbanismo y se ha empezado a incorporar el verde,
Y ahora estamos en un momento en que parece como que el verde lo soluciona todo y lo resuelve todo. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en la ciudad contemporánea creo que la naturaleza es un elemento fundamental, la renaturalización de esas ciudades que habían perdido casi todo rastro de la geografía sobre la cual se habían asentado. Y eso pasa por algunas operaciones en la ciudad consolidada que a veces es difícil de conseguir, y por conseguirlo en la nueva ciudad, en la ciudad que crece, que es más sencillo de conseguir porque es nueva y lo podemos lograr. Para que tengáis una idea, y no voy a extenderme mucho, pero Madrid, cuando hicimos la reflexión en 2011 de la revisión del plan general, tuvimos la oportunidad nunca se aprobó el plan, no ha servido para nada, pero por lo menos tuvimos la oportunidad de analizar Madrid durante 4 años, ¿no? O sea, que nos enteramos de muchas cosas, hicimos 54 indicadores y aprendimos mucho de la ciudad de Madrid. Y una de las cosas que aprendimos es que Madrid es una de las ciudades con mayor número de zonas verdes por habitante. Concretamente, Madrid tiene en torno a 23 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Es mucho, es poco. Barcelona tiene 16, digo, para que tengáis una idea. O sea, está mejor que Barcelona y mejor que la mayor parte de las ciudades europeas. Pero ¿toda la ciudad es así? No. Como todas estadísticas y todas medias no sirven para casi nada, ¿no? 23 metros cuadrados, y yo que vivo en el centro digo, ¿dónde están mis 23 metros? ¿No? Entonces, para que tengáis una idea, Chamberí, el barrio, el distrito donde estamos, tiene 1,2 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Centro tiene 1,1, creo, ¿no? Moncloa Aravaca tiene 100, Vallecas tiene 110 metros cuadrados por habitante. Quiere decir que Madrid es una ciudad que tiene una serie de grandes parques en la periferia, tiene el privilegio de tener la Casa del Campo, que tiene 1.500 hectáreas, ¿no? El Monte del Pardo tiene 15.000 hectáreas. Y muchos otros parques que han ido creciendo en la periferia de Madrid y que se han ido trabajando, intentando conectar. Y sin embargo tiene una almendra central que tiene otras ventajas, y en esos indicadores las encontrábamos. Tiene más dinamismo, más equilibrio entre vivienda y comercio, más equilibrio, más dinamismo social, pero tiene muy pocos metros cuadrados de zonas verdes por habitantes. Sin embargo, tiene otra cosa, le sobra mucho asfalto. Y entonces pensábamos en esa reflexión cómo podemos hacer para reequilibrar la ciudad, porque yo creo que más allá de la sostenibilidad, el verde, porque además a los arquitectos nos encanta poner nombres a las cosas, nombres nuevos para hablar de las cosas de toda la vida. La misma cosa es que al ponerle nuevo pensamos un nombre distinto, pensamos que las cosas son nuevas, los conceptos son nuevos, pero son ciudad resiliente, smart cities, ciudad verde. Son adjetivos, pero en realidad estamos hablando de cosas que, sin hablar tanto de ellas, hace varios siglos se hacían bien, ¿no? Lo hacemos para mantener la ilusión. Y para mantener el empleo también. Entonces, ¿qué hacíamos? Creo que la siguiente imagen, no recuerdo, porque si pasas la siguiente, aquí. Entonces pensamos una cosa, ¿no? Madrid tenía un montón de bulevares dentro de sus ensanches que fueron desapareciendo con el tiempo porque fueron ganados por el vehículo privado. Y entonces, yo decía, si toda esa red de espacios verdes que rodean a Madrid, ¿no? Y sin embargo, Madrid en su área central, en su almendra central, tiene el Retiro, que tiene 120 hectáreas, un parque magnífico, pero endogámico, ¿no? Pero sin embargo tiene un montón de calles, a muchas de ellas les sobran muchísimos metros cuadrados de asfalto. ¿Qué pasa si convertimos alguna de esas calles, y no todas, y algunas recuperando algún bulevar histórico, en corredores verdes con aceras mayores, más árboles, transporte público, bicicletas, muchas zonas peatonales, y que esas zonas atraviesen y creen una malla que es el negativo de aquellos dibujos de los planes de los años incluso 80 o anteriores, que dibujaban las mallas de vías estructurantes, ¿no? De vías de vehículos que ordenaban la ciudad. El negativo sería una malla de corredores verdes con los grandes parques que se conectan, y que eso permitiría difundir los efectos de ese verde periférico en el interior de la ciudad. Y luego habría que hacer otras operaciones complementarias en los distritos periféricos para dotarlas de alguna de los valores que tiene el área central y que no tienen los distritos periféricos, crear nuevas centralidades, llevar actividad económica, equipamientos, o sea, equipar esos elementos. Entonces,
porque en el fondo esto a qué nos lleva, que el gran problema de la ciudad contemporánea, en particular de Madrid y de toda gran metrópoli, es el desequilibrio. Las grandes metrópolis tienden al desequilibrio. ¿Y por qué tienden al desequilibrio? Porque crecen más de lo que deberían crecer, ¿no? Los griegos, que eran tíos muy listos, cuando una ciudad aumentaba de un cierto tamaño, iban y fundaban otras, ¿no? Nosotros no, debemos crecer. Bueno, en Latinoamérica mucho más todavía. Pero crecen sin estructura, crecen sin equilibrio y se van desequilibrando. Por eso aparece la diferencia norte-sur, centro-periferia, este-oeste. Entonces, el gran papel, creo, que debería tener una buena administración del tema urbano es reequilibrar la ciudad, conseguir reequilibrarla en esos distintos conceptos, pero no solo en el verde, sino en muchos otros, para conseguir que la ciudad sea más cohesionada, tanto territorial como socialmente. Creo que tenías una imagen más. No, quizás la anterior, a ver, está, por ejemplo, esto era para ejemplificar el proyecto de Madrid Río. Una de las principales virtudes que tiene el espacio público es que cuando un espacio público lo conectamos con otros, multiplicamos su efecto por 1000. O sea, es muy superior a la suma de las partes. El caso de Madrid Río, el proyecto de Madrid Río que hicimos, tiene 120 hectáreas el Parque Madrid Río. No es para tanto, es como el Retiro, ¿no? 120 hectáreas. Esas 120 hectáreas, la mitad, unas 70, ya existían como espacios verdes, pero eran pequeños trocitos de espacios verdes en torno al M30, en torno a lazos del M30. Lo que efectivamente nuevo se aportó como espacio verde son solo 50 hectáreas, que es el parque que construimos encima de la losa de los túneles, lo que ocupaban la huella de la M30, 50 hectáreas. Esas 50 hectáreas nos permitió, uniendo a esos pequeños espacios, hacer un parque de 120. Pero como ese parque de 120 estaba a lo largo del río Manzanares, que es un elemento estructural a nivel territorial de los espacios verdes y libres, tanto al norte como al sur, ha permitido conectar más de 3.000 hectáreas de espacios verdes. Hoy, caminando o en bicicleta, se pueden recorrer 3.000 hectáreas de espacios verdes sin ninguna interrupción, ¿no? Y eso es porque el efecto se aplicó en un sitio estratégico. Algo parecido, la Plaza de España, que es mucho más pequeño que esto, ¿no? La calle Bailén era el paso elevado era un conector, la Plaza de España era un fondo de saco, los jardines de Sabatini estaban hundidos, la Plaza de Oriente estaba separada. Cada uno de esos espacios tenía un enorme valor en sí mismo, pero estaban desconectados. Simplemente conectándolos, más allá del diseño del banco de la jardinera, que, insisto, está muy bien y a mí me encanta y disfruto con ello, pero lo más importante es conectar esos espacios, porque el valor del sistema que se genera es infinitamente superior a la suma de cada uno de ellos en particular. Por eso, esta idea de la red de bulevares lo que permitía es conectar todos los espacios libres de la ciudad. Entonces, sin hacer grandes espacios públicos nuevos, sin hacer grandes espacios verdes nuevos, lo que permite es aprovechar al máximo lo que existen, conectándolos, ¿no? Y creando una red entre ellos. Creo que eso es fundamental. Pues excelente, muchas gracias, José Luis. Voy a tratar de ir con cierta aceleración y ser selectivo a la hora de a quién le hago las preguntas, con lo cual ahora me voy a dirigir a ti, Ruxandra, para hacer la siguiente pregunta. Es una que me interesa mucho, que es, ¿son los coches compatibles con un espacio público de calidad y una ciudad sostenible y verde? Bueno, pues a veces pienso que no. ¿Cómo imaginan las calles del futuro? A ver, tú desde la academia, ¿cómo lo ves? Creo que tenemos mucha gente que ve las cosas de una forma muy binaria. Y una solución fácil que escucho mucho es, vamos a quitar todos los coches y de repente todo será mejor. Y yo vivo mucho en el mundo gris del compromiso y de entender cómo podemos hacer que las cosas funcionen conjuntamente. El coche en sí es una tecnología un poco dinosaurio, que si no se adapta y no se cambia un poco, pues acaba extinguida, desaparecerá. Yo creo que el coche en sí tiene un valor. Lo que hay que repensar es el uso del coche. La cuestión del coche privado, un tema del coche compartido, hay un tema de velocidad y de ruido que afecta muchísimo a la calidad del espacio público, que hay que repensar. Y hay un montón de estrategias, y claro, la imagen es una, que es delimitar un poco el acceso del coche, que tiene sus ventajas, ¿no? En muchos puntos de vista.
Así que no creo que sean completamente incompatibles, sino que hay que repensar un poco el uso, su acceso a la ciudad, la tecnología en sí. Estamos aquí hablando de, tenemos acceso ya a esta tecnología que no tiene que ser tan contaminante. Y en este tipo de cosas me parece que el coche es un tema fácil de tratar porque esto se puede arreglar desde la normativa directamente, desde arriba. Puedes fácilmente, sin cambiar mucho la ciudad, pedir algunos cambios y creo que ya se puede medir muy rápido el efecto, ¿no? Pedir coches que no contaminan, pedir que no acceso a algunas calles, reducir la velocidad, pedir coche compartido. Estos son cosas que no significan un gran sufrimiento para la ciudad y no significan una inversión y un cambio urbano, una transformación tan violenta. Entonces, lo que yo me imagino personalmente como calle del futuro, me gusta esta idea de mezclar muchísimas formas de transporte, desde compartido a privado con dos ruedas. Yo no sé conducir, tengo que decirlo, entonces, y aún así apoyo un poco el coche. A mí me gusta andar, así entiendo la ciudad. Me parece que la interacción más grande que puedes tener con una ciudad es caminando, no en bici, no en metro, sino caminando. Y me gusta pensar que el futuro es andando, es entender la ciudad y tener la libertad y el confort de poder andar y entender la ciudad a través del espacio público. Entonces, el coche, de mi punto de vista, es compatible si repensamos su uso y su accesibilidad. No sé si me he repetido o si he contestado. Está claro. Voy a dejar a los demás con las ganas de responder a esta pregunta, porque si no, no vamos a llegar. Luego, cuando les dé la palabra en otras, pues decís algo respecto a los coches, porque es un tema que me parece súper importante. Llegamos a esta pregunta que la tengo pensada para dos de vosotros en concreto. ¿En qué medida los desarrolladores privados pueden contribuir a mejorar los espacios públicos de la ciudad? Y si podéis dar algún ejemplo, ¿no? Y entonces aquí hay una serie de imágenes que me pasaste tú, Mariola, y nos vas a decir cómo Madrid Nuevo Norte va a contribuir a la ciudad. Bueno, es que es un ejemplo precisamente de colaboración público-privada, yo diría en este momento el mejor ejemplo que existe en Europa, porque son 234 hectáreas que están en desuso dentro de la ciudad, con lo cual es una responsabilidad desarrollarlas, tanto desde el punto de vista público como privado, ¿no? Además se encuentra en el cruce de los principales ejes económicos de la ciudad, próximo al monte del Pardo y al bosque metropolitano, con lo cual tiene otra localización por esto bastante estratégica. Entonces, en realidad, dentro de Europa no encontramos una oportunidad de desarrollo y, en realidad, es una responsabilidad conjunta entre las administraciones y la empresa privada y por eso se trabaja conjuntamente. No sé qué he hecho, no sé, pasa aquí. Entonces, Madrid Nuevo Norte en lo que consiste es en completar esas infraestructuras. Me ha encantado cuando José Luis decía lo de conectar, porque a través de Madrid Nuevo Norte lo que conseguimos precisamente es introducir la naturaleza en la ciudad y conectar a través de ese anillo que veis en la imagen con la secuencia de parques que van hacia el este y con el bosque metropolitano. Lo que se consigue así es completar las infraestructuras que ya existen en la ciudad. Igual ocurre con el transporte, ¿no? Como Madrid Nuevo Norte aporta una nueva línea de metro o 2 estaciones de cercanías y además un bus de alta capacidad que lo que consigue es coser esa brecha histórica que ha separado los barrios del norte de la ciudad. Y aparte de completar las infraestructuras, este trabajo conjunto con las administraciones, por ejemplo, un claro ejemplo es la estación de Chamartín, en la que se colabora con Adif en la integración de la estación, porque la estación ahora mismo está
en medio de un terreno que no está infrautilizado, y en sí la estación podría dar mucha más capacidad para la ciudad, y más aún con la conexión que tiene con Atocha y la conexión con el aeropuerto en 15 minutos, que la convierte en una puerta a Europa y a Latinoamérica. Pues gracias a esta colaboración entre la ciudad, entre Adif y entre la empresa privada, se consigue integrar la estación dentro, además, de un área verde con el cubrimiento de las vías del tren y proyectando un parque. Y concretamente, ¿cómo se hace? Ese eje lo que hace, ese eje ambiental que conecta el bosque metropolitano con la ciudad, incluso dentro de la M30, lo que hace es precisamente lo que estaba contando José Luis, de ir cosiendo parques, ¿no? Ir conectando los parques existentes y las zonas verdes nuevas de Madrid Nuevo Norte, y desembocar en este parque que está sobre el cubrimiento de las vías del tren. Entonces hablamos de cómo traer la naturaleza a la ciudad, cómo sería vivir ese bosque metropolitano dentro del espacio urbano, ¿no? Y cómo sería un ecosistema urbano y ecológico, ¿no? al mismo tiempo. Pero además, estos espacios tienen que ser activos, que era lo que nos decía antes Roxana, que estos espacios tienen la oportunidad para hacer una ciudad vibrante, y no solamente ser para desplazarte por ellos, sino para encontrarte con la gente, para reunirte, tener zonas de descanso, zonas, ¿por qué no? Si los edificios tienes oficinas edificios de oficinas, ¿por qué no tener zonas de reunión abajo? O zonas para ir a comer, ¿no? Activar la ciudad y que sea un espacio público vivido, ¿no? Y vibrante. Y digamos que el mejor ejemplo de colaboración público-privada, de superposición, de calificaciones superpuestas, podemos encontrar en el parque que se construye sobre las vías de tren y que aporta a la ciudad las zonas verdes que tanto necesita, y que son zonas de esparcimiento y de encuentro, como decíamos antes, ¿no? del Paseo del Prado. Mariola, muchas gracias. Y ahora vamos al apartado de chute de optimismo por parte de Patrick, que nos va a demostrar cómo la iniciativa privada cada vez está más sensible al tema de los espacios públicos. Entiendo que va por ahí tu respuesta, y la estoy haciendo yo por ti. Bueno, estas son las imágenes que tú me diste, te doy la palabra. Claro que sí, Jorge. Bueno, hace unos años lo que hablábamos mucho en arquitectura es todo el tema de los sectores. Se llamaban los crossover, es decir, se decía que el retail cada vez tenía más crossover con el hospitality, es decir, con la experiencia hotelera, que lo que se trataba es a los clientes de los centros comerciales ofrecerles una experiencia que podrían tener, por ejemplo, en un hotel. Entonces lo que se hacía es rehacer todos los baños de los centros comerciales, ofrecer zonas estanciales mucho más, no un banquito duro que podríamos encontrar en un parque urbano, sino más el mobiliario que podrías imaginarte en un hotel, en el vestíbulo de un resort, baños suntuosos, bueno, ya se lo saben. Ahora tenemos clientes que nos piden un crossover con el espacio público, con el public realm, que llamamos. Y entonces mi grado de optimismo es porque nunca habría pensado, jamás, hace 10 años, que nos pedirían proyectos de estas características. Arriba a la derecha ven lo que antes eran estos espacios públicos comerciales. Bueno, concretamente este es un cliente francés que solamente invierte en centros comerciales exteriores, es decir, no creen en el formato comercial cubierto y climatizado. Y ellos tienen una política que si los consumidores consiguen percibir que los espacios comerciales son esa extensión a la ciudad, es decir, que se apropian del espacio como si fuese un parque o un espacio público, ellos consideran que
el consumidor siente que el centro comercial es parte de su casa. Y les gusta el hecho de que vengan los clientes y muevan el mobiliario de sitio y se sientan donde quieran, porque piensan que eso es el diagnóstico de que se han apropiado del espacio. Y eso lo conseguimos en algunos casos haciendo otra cosa que jamás pensé que nos pedirían, que son clientes que están dispuestos a renunciar al exceso de sus plazas de aparcamiento para liberar espacio para hacer estos grandes proyectos de paisajismo que estamos metiendo ahora en centros comerciales. No quieren zonas de juegos de niño de catálogo, quieren que hagamos obras de arte, street art, todo, por ejemplo, este juego de niño que es básicamente basado en el Casteller catalán. Es una cosa específica para este proyecto. En cada proyecto nos piden un elemento artístico completamente distinto, contextualizado en su entorno, con los valores culturales locales, con lo cual yo estoy encantado con el trabajo que estamos haciendo. Y no solamente en espacios exteriores, pero, por ejemplo, esto sería Parque Sur Westfield, Unibail Rodamco. Esto es un promotor duro me refiero en el sentido, y creo que todos les conocéis la trayectoria. Yo jamás hubiera pensado que nos pedirían hacer este tipo de actuaciones de biofilia en el interior de los... Y esto sí que es un caso de un centro comercial cerrado y climatizado, que rompe los principios básicos del retail, o lo que hace unos años eran los principios básicos del retail, que son las líneas de visión a las grandes marcas, la exposición de brands. Entonces, ahí estamos hablando de un cambio de paradigma. Y esta iniciativa viene de los promotores privados. Entonces, son trabajos que nosotros en el estudio... Yo soy el principal impulsador del paisajismo en Broadway Malian. Yo hace 10 años no soportaba salir a la calle. Me di cuenta que yo salía a la calle, veía un árbol, no sabía qué especie era y no lo soportaba. O sea, no soportaba, me sentía como un analfabeto. Y entonces ese interés o digamos como ese deseo de saber más ha sido parte del ejercicio, digamos, de interesarnos realmente por el tema del arbolado y el paisajismo en todos nuestros proyectos. Así que yo sí que tengo un mensaje optimista. Sí. Hay algunos ejemplos más, que tú lo sabes. Bueno, concretamente esto es... este es un centro comercial en Jerez de la Frontera. Bueno, este es un outlet que inicialmente lo que ven aquí en esta imagen era una calle rodada. Es decir, tenía un formato comercial un poco inusual, pero que había circulación de tráfico, con el concepto de que un consumidor podría con su propio vehículo llegar hasta la misma puerta, y eso lo hemos retirado para convertirlo todo en espacios exteriores, con paisajismo y zonas estanciales. Y cada vez más estos espacios públicos que llamamos, o public realm, son básicamente es lo que vertebra nuestros proyectos, y no solamente en España, también en nuestros proyectos en el extranjero. Esto es para un promotor marroquí en Casablanca, donde esto es un mixed use, que también está en la línea de lo que estamos observando ahora, que son los crossovers de todo tipo de mezclando retail con workplace, con residencial, en proyectos donde realmente la gran vertebración de los proyectos son los espacios públicos, o de uso público, digamos, con lo que comento de paisajismo importante y suntuoso. Esto es un proyecto que estamos haciendo en Ibiza comercial también. Yo diría que más de la mitad de los proyectos que tenemos ahora en el tablero, en Broadway Malian, son espacios exteriores de retail. Es decir, hay un cambio importante en lo que es la transformación de la línea. Y muy integrados en la ciudad, como ¿no? Que este es plenamente integrado, es una parte de la ciudad. Vale, Patrick, te agradezco. Dejamos aquí porque nos queda poquito tiempo y quiero pasar a la siguiente pregunta, que la tenía pensada para José Luis, ¿no? Porque sobre todo creo que eres el más adecuado para decirnos hasta qué punto la normativa urbanística que tenemos y las ordenanzas urbanas son una herramienta que aseguran un espacio público de calidad en nuestras ciudades.
Es decir, ¿estás cómodo con la normativa que tenemos o propondrías cambios? Para nada, cómodo. No, la normativa, si hablamos de tener mejores espacios públicos, la normativa que hay prácticamente no hay ninguna normativa que nos asegure tener mejores espacios públicos. Lo que sí hay, lo hay en toda España por la ley del suelo del 56 y en particular en Madrid, el Plan General, es una normativa que asegura que todos los desarrollos van a aportar a la ciudad nuevos espacios libres de uso público. Ahora, el cómo sean esos espacios, una es el qué y otra el cómo, ¿no? Que es tan importante el cómo como el qué, ¿no? Entonces, sobre el cómo es más complicado. Nosotros habíamos intentado experimentar, primero aclarar que la normativa tiene su importancia, pero en absoluto lo es todo. A veces es más importante la voluntad política en una ciudad que la normativa. Yo siempre pongo un ejemplo. En el plan del 97, plan del año 97, había una serie de actuaciones singulares, entre las que estaban el eje cultural Recoletos Prado, ¿no? El soporte de los grandes museos de la ciudad, transformarlos y tal. Y que a raíz de eso se hizo un concurso en el año 2002 que ganó Álvaro Sisa y todo esto. Eso estaba en el plan del 97 y nunca se llegó a ejecutar. Y sin embargo, Madrid-Río ni aparecía en el plan del 97 y se ejecutó. Las 4 o 5 torres de la Castellana no estaban previstas en el plan del 97 y se ejecutaron. Quiere decir que un artefacto tan potente y poderoso como un plan general que tiene categoría de ley, ¿no? Preveía cosas que nunca se hicieron y había cosas no previstas en esa normativa que se han hecho. Y se han hecho por voluntad política, ¿no? Básicamente. Y algunas de las que no se han hecho por falta de voluntad política también. Por eso quiero decir que, ojo con la normativa, que no lo es todo, y creo que hablábamos al principio, que a veces, y sobre todo Europa, está sobredimensionada en normativa, pues una máquina de producir normativas que luego se transcriben a los estados a los gobiernos regionales, los regionales a los autonómicos, y a veces como pollo sin cabeza, sin saber en realidad qué se está regulando. Y cuando queremos regularlo todo, al final no regulamos nada, ¿no? Y entonces a veces hay que saber qué se quiere regular pocas cosas, pero en las que se regulen sean verdaderamente efectivas. Hay un economista, me gusta, a veces los arquitectos nos basamos en otras disciplinas, porque como la nuestra no somos especialistas en nada, tenemos que basarnos en gente que sabe, ¿no? Que es especialista, que son las ciencias en general. Y en economía hay tíos que saben mucho de esto. Hay un señor que se llama Pareto que ha hecho una ley, la ley de Pareto, que dice una cosa fundamental. Dice que para conseguir el 80% de los efectos en cualquier cosa, hace falta el 20% del esfuerzo. El otro 20% para llegar al 100% requiere el 80% del esfuerzo. Entonces, si somos capaces de detectar cuál es el 20% estratégico que genera el 80% del beneficio, pues además de trabajar menos, vamos a generar un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, en la normativa, yo lo que he detectado, sí, en el caso de Madrid, que no hay una normativa que asegure la calidad del espacio público. Estamos intentando ahora generarla, porque básicamente para dejar plasmadas algunas cosas y pocas que creemos que hemos aprendido en estos años, equivocándonos muchas veces en muchos proyectos, acertando alguna vez, entonces quitando lo que nos equivocamos y acumulando lo que hemos aprendido y que creemos que se hace bien, en dos instrumentos que son importantes. Uno es la instrucción para el diseño de la vía pública, que creo que venía del plan de 97, pero está obsoleta completamente y queremos modernizarla y actualizarla. Y otro sería una ordenanza de urbanización, ¿no? Un documento jurídico que obliga a determinadas cuestiones básicas que creo que son fundamentales, que habría que trabajar en ello, y eso es lo que intentamos, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, no debemos fiarnos solo a la normativa, porque la normativa nos puede asegurar, por ejemplo, que haya tanta cantidad de espacios libres, pero no nos asegura que esos espacios libres sean de calidad. Yo siempre digo que España está llena de desarrollos urbanos que son perfectamente rigurosos con el cumplimiento de toda la normativa y son un perfecto bodrio, ¿no? Y hay otros sitios en el mundo que tienen una normativa mucho menos reguladora, mucho menos rígida, y tienen espacios públicos de mucha calidad, ¿no? Con lo cual la normativa bien, pero no resuelve todo.
Bueno, pues me quedo con la idea de que más que centrarnos en la normativa nos tenemos que centrar en los políticos. Bueno, Pero bueno, no nos metamos ahí. Voy a pasar a la última pregunta que yo se la hice primero a la IA, porque es la que ahora sabe más. Y le pregunté si seremos capaces de hacer nuestras ciudades sostenibles y verdes. Y lo que me propuso es esta imagen, ¿no? Es decir, convertir las ciudades en una especie de parque. Me encantó porque yo dije, perfecto, elimina los coches. Pero veo que por debajo de los árboles hay coches pasando, ¿no? Por lo cual la IA no es tonta, busca un cierto punto de equilibrio. No sé cuál es la opinión que tenéis vosotros rápidamente, así damos paso al público, de si seremos capaces de ver una ciudad transformada, sostenible y verde en el futuro. Empezando por Mariola. Por supuesto que sí, que la vamos a ver, y de hecho yo creo que ya estamos trabajando en ello, por ejemplo, con Madrid Nuevo Norte, y ya estamos experimentando y ligando un poco con lo de la normativa, tenemos un área demostradora de acción climática y eso nos va a permitir experimentar antes de llegar a tener terminada la ciudad, ¿no? En esta integración no solamente de la ciudad verde, sino ciudad más sostenible en todas sus ramas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues bien, ya tenemos 1-0 el sí. ¿Ruxandra? Seré yo la optimista. No creo que solo que seremos capaces, sino que tenemos que ser capaces. Es una cuestión que urge. Sabemos que la población del mundo va a vivir más en las ciudades que en otro lugar, 70% de la población, y no hay forma de vivir si no trabajamos en crear estas ciudades vivibles y sostenibles. Lo veremos, creo que lo vamos a vivir, y por lo menos esta es mi expectativa, que yo lo voy a vivir, que voy a vivir esa transformación y que no es ya una cuestión de a ver si podemos o bueno, planes, sino que es una cuestión de tomar acciones porque urge. Gracias. Patrick. Bueno, ya sabéis que soy muy optimista. Nunca hemos tenido tantos árboles. Nunca ha tenido Madrid tantos espacios verdes y tantos árboles. Y el arbolado urbano es muy, muy reciente en la historia del urbanismo. Es muy reciente. Básicamente, a ver si me equivoco, Mariola, pero nace con el eje del Prado. Se crea porque Madrid no tenía una calzada adecuada para el paseo en coche. Por coche me refiero a carruaje. Entonces teníamos tracción de sangre, es decir, es una cosa que es muy reciente, el tema del arbolado urbano. Además quiero acabar con una pequeña anécdota que no sé si lo saben, pero empezando hace 150 millones de años, empieza a abrirse el Atlántico y una especie arbórea se queda separada por la deriva continental y se desarrollan dos especies distintas. El Platanus orientalis, que es originario de Irán, y el occidentalis, el Platanus occidentalis, que es lo que también lo llevamos hoy, el arce, que es una hoja también pentagonal, pero menos dentada en su forma. Bueno, el hombre, a partir del siglo XV, vuelve a unir dos especies que la naturaleza había separado hace 150 millones de años. Y esto tiene que ver con todo el intercambio botánico que se produce a partir del siglo XVI. Y en Aranjuez, más o menos a finales del siglo XVIII, estamos hablando de más o menos 1760, se produce la mano del hombre accidentalmente junta dos especies. Y aparece un híbrido que el Linneo lo llama Platanus hispanica. Estamos hablando del plátano de sombra, que es como lo conocéis vosotros. Y es el árbol urbano más importante probablemente del mundo. Es decir, es un árbol que rápidamente se extendió por toda Europa y tenemos una enorme, primero una enorme carga, porque somos el origen, si quieres, de el ejemplar por autonomasia de árbol urbano. Y me parece que es una historia bonita de contar y como una especie de metáfora de lo que esta ciudad debería ser y lo que fue en su momento con todos los desarrollos de alineaciones urbanas, y que realmente un árbol que se hibridizó aquí ha conquistado todos los espacios urbanos de Europa. Así que yo sí que soy optimista
con el futuro del árbol en la ciudad. Genial, Patrick. José Luis, finalmente, queda tu voto. Sí, brevemente. Yo básicamente es que me he dedicado a plantar árboles, ¿no?, en los últimos años, con lo cual, ¿qué voy a decir? Pero simplemente aclarar, sí, pues solo en Madrid Río plantamos 40.000 árboles, en Plaza España 1.300, en algunos otros, 80, 100.000 árboles en estos últimos 20 años, solo en los proyectos en los que yo he participado, pero se han hecho más proyectos y más cosas en la ciudad. Pero lo que sí quiero advertir es que Madrid es una ciudad consolidada, y el espacio público es el que es un espacio finito. Y cuando nos enfrentamos a un proyecto, yo cada vez todos los días me tengo que enfrentar a un proyecto de espacio público, es un lugar de conflicto porque todo el mundo quiere maximizar sus expectativas en el espacio público, ¿no? Y hay que repartir el espacio entre las cosas. Y para poder plantar más árboles hay que quitarle espacio a otras cosas. Y hay solamente una pequeña opinión sobre el tema del coche sobre el cual estoy completamente de acuerdo con Roxana. Yo creo que en general, cuando se habla de nada de coches o coches hasta el último rincón, en general esas discusiones de extremos es gente que no sabe nada de la ciudad o que sabe muy poco, ¿no? Le Corbusier siempre decía que la verdad nunca estaba en las orillas de los ríos que son revueltas y turbulentas, sino en el medio donde el agua es equilibrada y mansa, ¿no? Y entonces seguramente el coche tiene su papel en la ciudad y seguirá siendo necesario, pero en su justa medida, ¿no? Por eso digo, y en su equilibrio. Por eso yo no estoy de acuerdo con cómo se generó el concepto con el que se generó el Madrid Central, siempre lo dije y lo sigo diciendo, que es en base a la contaminación del aire. Porque si la contaminación del vehículo, primero que si la contaminación que genera un vehículo es importante para toda la ciudad y no solo para el centro, ¿no? Habría que eliminarla en toda la ciudad. Luego yo decía en aquel momento, dentro de 10 años todos los coches serán eléctricos y entonces podrán entrar todos los coches al centro. Y ya se está adelantando a esos 10 años todavía el que ya los coches serán eléctricos. Y es un problema de espacio público, es que no caben. No es que contaminen más o contaminen menos, es que no cabe. En ese espacio finito no hay lugar para todo. Y hay gente que me discute de que cómo no voy a poder aparcar en la puerta de casa. Digo, vamos a ver, ¿qué diría si yo mañana bajo el sofá de mi casa a la vereda, ¿no? Y la mesa y mi vecino baja el otro sofá? No, eso es una barbaridad. Y bueno, ¿y por qué pasa a dejar el coche en Tokio? Para poder comprar un coche hay que asegurar que uno tiene plaza de aparcamiento, si no, no te permiten adquirir un coche. Y los japoneses tontos no son, ¿no? Entonces, yo creo que el coche tiene que tener su papel en el espacio público, y todos los coches que hemos ido quitando de la ciudad esperemos que den lugar para más árboles, ¿no? Que es una de las mejores aportaciones que podemos hacer. Además, como decía un amigo médico, decía, los médicos tapamos nuestros errores vosotros los arquitectos tapáis vuestros errores con árboles. Y claro, y nosotros con lápidas, ¿no? La médico. Muy bueno. Bueno, a ver, nos quedan poquísimos minutos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta a este panel excepcional? Mi tocayo, Jorge. A ver, lo primero, enhorabuena por estas jornadas, a Jorge y a su equipo y a Broadway. Ver a Patrick aquí es ya digno. Y a todos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en España en hablar de parkings en altura, que incluso pueden ser edificios emblemáticos? Y aquí hay mucha gente de Latinoamérica que sabe la solución que aportan a la ciudad para peatonalizar las ciudades soñadas, que estamos soñándolas desde hace muchos años y seguiremos. Los parkings en altura, ¿tenemos algún problema en España con los parkings en altura? Sabiendo que además se pueden hacer edificios que ya pueden almacenar energía para el resto de la ciudad, inteligentes y todo esto, pero ¿por qué ni siquiera se habla de ellos? Gracias. Gracias. ¿Quién se anima a responder a mi tocayo Jorge? Amigo y competidor, ¿no? No, si querés... Bueno, no, por favor. Bueno, es decir, si estuviéramos hablando de tú y yo solos ahora mismo en un bar, es decir, te estaría diciendo que es que aquí el problema que tenemos es que tenemos un urbanismo que es prescriptivo, es decir, esto es el problema de la romanización y de Napoleón o de lo que sea, pero tenemos una legislación urbanística que es prescriptiva.
basado en el aprovechamiento del suelo, en la ocupación, en la densidad, en los usos, y entonces no se puede concebir una estructura, una edificación que consuma volumen, que consuma alzado, es decir, para ese uso, especialmente con la cosa absurda de que la edificación bajo rasante no consume parámetro urbanístico y la sobre rasante sí. Entonces, un aparcamiento bajo rasante no consume edificabilidad, pero un aparcamiento sobre rasante sí consume edificabilidad. Entonces, esos son los retos que tenemos. El otro reto es qué hacer con las ingentes cantidades de aparcamiento que ya existe, y que es muy, muy probable que con el paso del tiempo haya que encontrarle un uso alternativo. Así que eso sería lo que nos diríamos uno a otro al bar. Pero claro, nosotros no somos los... No, y además teniendo en cuenta que hacer esos aparcamientos enterrados en grandes edificios se lleva casi la mitad de la inversión. Es decir, que cavando pozos y construyendo bajo tierra, que es muy sofisticado, hemos hecho cosas que ahora no sabemos bien si van a perdurar en el tiempo y a qué las vamos a dedicar. Pero eso es un problema para generaciones futuras, nosotros que ya somos muy mayores. ¿Alguien más quiere decir algo de esta pregunta? Si no, damos otra pregunta porque sea más dinámico. Muchas gracias. Bueno, seguir con lo que ha comentado. Ha sido un placer escuchar este panel de expertos. Ha sido fantástica la escucha de los planteamientos. Quería plantear una cuestión en respecto a urbanismo, sostenibilidad y lo que se ha venido haciendo y lo que hay por hacer, y en concreto sobre Madrid Norte. Madrid Norte creo que ha tenido una evolución desde el año 97 en el que empezó. Rodríguez Avial hizo una planificación con una densidad muchísimo mayor. Después esa densidad, además de bajar, se ha estructurado en distintas centralidades, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues, visto desde fuera, quisiera que la respuesta fuese en ese sentido. Visto desde fuera da un poco de miedo, es decir, nos podemos volver a equivocar. Es decir, recuerdo, y vamos un tiempo un poco más atrás, se hablaba antes se mencionaba Zuazo, es decir, la ampliación de la Castellana, nuevos ministerios y la nueva centralidad por antonomasia de Madrid, que fue el nuevo Azca. Los coches por debajo, por supuesto, vamos a abrir espacio público, por supuesto, es decir, todo esto que se ha estado comentando prácticamente se reflejaba allí. Lo que sucede es que parece que se reflejó de una forma no muy acertada. ¿Podemos volver a equivocarnos con Madrid Norte? Bueno, Madrid Nuevo Norte ahora se está desarrollando por fin porque es un proyecto de consenso. Hasta ahora no se había tenido este consenso y el proyecto que se está desarrollando ahora sí. Y ha tenido un aprendizaje. No todos estos años ha sido un bandazo de un proyecto a otro. Yo diría que ha ido recogiendo lo mejor de cada una de las propuestas. Con lo cual, nos podemos equivocar, por supuesto, pero es el mejor proyecto de toda la evolución que ha tenido Madrid Nuevo Norte hasta el momento y es el proyecto que seguimos trabajando y que seguimos desarrollando. Por ejemplo, para desarrollarlo de una manera sostenible, hemos redactado unos marcos directores, más allá de la normativa del Plan General, esos marcos directores que reducen la huella hídrica, que buscan un desarrollo cero emisiones, un marco director de energía, un marco director de infraestructura verde para introducir la naturaleza en la ciudad y de espacio público, que van marcando directrices a los proyectos de urbanización que ahora estamos desarrollando. Los mimbres, yo diría que son muy buenos. Por supuesto, es muy difícil y nos enfrentamos todos los días y colaboramos con el ayuntamiento y con el resto de administraciones para conseguir el mejor proyecto que se pueda y, por supuesto, que puede tener fallos. En un futuro veremos, pero desde luego estamos trabajando para sacar el mejor proyecto posible en este momento en Madrid. Muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta más. Buenos días. Aprecié mucho el discurso de todos. Me gustaría dirigirme en particular a José Luis. Me dicen que los visitantes a Madrid, los primeros dos destinos son del Museo del Prado. Poco esto, visto de un dron. Perdón. Y el mercado de San Miguel, en el centro. El mercado de San Miguel
su entorno están en una situación, digamos, bastante caótica, porque hay demasiada gente a que les gusta visitar una zona que no estaba prevista para tantas personas. No hay muchos coches. Hay muchos problemas de evacuación de elementos de los verduras, de la basura, gracias, y de canalización de todo tipo de personas, de usos parásitos. Pero el centro que está atrayendo muchísima gente, tanto visitantes como gente de Madrid, y no está realmente capaz de absorber tanta gente en condiciones satisfactorias. Hay problemas de tráfico, es mi profesión, que en gran parte han sido resueltos, pero yo creo que hay mucho que hacer todavía en lo que llamaría street design, diseño de la calle, diseño de detalle de la calle, que realmente es una actividad para arquitectos, no para nosotros que ocupamos de tráfico, porque los espacios son lo que son, pero no están optimizados. Y creo que en este sentido se podría hacer mucho más. Me gustaría tu opinión y los demás. Sí, que se podría hacer mucho más, por supuesto, y hay que mejorar muchísimas cosas. En Madrid tiene un amplio margen de mejora, pero yo que llevo viendo esta ciudad, la evolución en los últimos 30 años, desde que yo la conocí hace 30 años hasta ahora, ha mejorado mucho su espacio público. Pero sí estoy de acuerdo en una cosa, y es que me preocupa sustancialmente. Digo, porque en el centro hemos ido quitando coches y han aumentado las personas, que en principio parecería que es lo ideal y está todo bien, pero llega un momento que hasta la cantidad de personas empieza a ser un problema. Pero no solo pasa en el centro de Madrid, es un tema del turismo global, ¿no? Yo recuerdo hace 2 o 3 años fui a Venecia y voy a entrar a la Plaza San Marcos y había un torno para entrar a la Plaza San Marcos de Venecia. Había una cola como en la Gran Vía. La Gran Vía, cuando hicimos la reforma de la Gran Vía, que ampliamos las aceras de la Gran Vía, pusimos un aforo de personas para contar las personas que pasaban y llegaban a pasar en un día de diciembre, incluso antes del puente, 200.000 personas al día por una de las aceras de Gran Vía. Cuando pusimos ese contador de personas en la Puerta del Sol, llegamos a contar en un día 300.000 personas en la Puerta del Sol. Porque se dan 2 cosas en paralelo que favorecen eso, 3 diría yo. Una, que se han peatonalizado muchas calles, se han ampliado las aceras, hay más sitio para el peatón. Eso alienta a que puedan pasar determinadas cosas, o sea, alienta a que pueda haber más gente. Luego sí, pero también se puede morir de éxito. Entonces, como le ha pasado a Barcelona en gran parte. Luego ha mejorado infinitamente el transporte público, pero ha habido un momento decisivo en el año 2009 cuando se abre la estación de cercanías en la Puerta del Sol. ¿Por qué? Porque cercanías conecta con el área metropolitana de Madrid, según Stephen Hall, la mega región metropolitana de 6 millones de personas. Alguien que vive en Parla o que vive en Villalba puede estar en 20 minutos en la Puerta del Sol y salir del tren en la Puerta del Sol, algo que me parece fantástico en principio. Pero eso hace que hay un potencial de 6 millones de personas que pueden llegar peatonalmente al mismo espacio. Es lo que llama la centralidad central, ¿no? Pero puede llegar un momento, lo mismo que le pasa con los coches, que no caben. En Navidad sabéis que las Preciados y Carmen se ponen en distintos sentidos y está la policía para que me hacen dar la vuelta para ir, porque no tiene que ir en esta dirección, que puede ser absurdo. Se cierran bocas de metro porque sale gente de abajo de las piedras. Y Madrid tiene esa virtualidad, porque además el otro factor que hay es que bueno, hay un buen clima y entonces a la gente le gusta estar en la calle, ¿no? Y hay además mucha actividad de ocio, ¿no? Como dice Sabina, que en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega, ¿no? Eso sí, entonces, pero también hay otro problema, no solo el tema de la cantidad de gente, sino hay un problema no resuelto en Madrid, que es el de la carga y descarga, la logística. Esa gran cantidad de bares, a Casa Labra, por ejemplo, frente al Corte Inglés, detrás de la Puerta del Sol, el camión de cerveza va 3 veces al día. 3 veces al día un camión bajando, camión de cerveza. Pero estoy hablando de un bar, multiplica eso por todos los bares que hay.
Entonces hay muchísimos conflictos que son más complejos que resolver, incluso que el tema del vehículo, del coche. Porque esto lo debatimos en un congreso hace no mucho aquí sobre paisajes culturales, al poco tiempo de que se había declarado Patrimonio Mundial el paisaje de la luz, y con expertos de toda Europa, ¿no? Y todos decían que este era el problema de muchas ciudades europeas que se convierten en ciudades temáticas, en parques temáticos, con una afluencia masiva de turismo, y no nos damos cuenta, pero va cambiando incluso hasta el perfil de los comercios que hay, porque se focalizan al turismo. Hoy la Gran Vía es un gran hotel, todos son hoteles en Gran Vía. Cuando empecé a ver la Gran Vía eran edificios de oficinas, luego se transformaron, ahora todos son hoteles, el entorno de Canalejas todos son hoteles, ¿no? Y eso va a hacer que cambie la población, que cambie el comercio, que cambie la forma de moverse, y son fenómenos que sinceramente no tengo la receta para conducirlos, pero es uno de los desequilibrios a los cuales se enfrenta Madrid y que habría que resolverse. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Una pregunta que te pido que la hagas en 30 segundos. La hago muy rápida. A mí me gustaría desmitificar el espacio público. A pesar de ser un gran defensor del espacio público, hay un parámetro que es indisociable del espacio público, que es la densidad. No la densidad de árboles, sino la densidad de personas. De hecho, puede haber espacios públicos mal diseñados, con una buena densidad alrededor, que van a funcionar bien. Y en cambio, espacios públicos bien diseñados, con baja densidad, que van a funcionar mal. Los ejemplos que hemos estado viendo son la gran mayoría de la almendra central de Madrid, pero el reto no está en la almendra central de Madrid, yo creo que está en la periferia de Madrid. Espacios que tienen baja densidad. Vallecas tiene una densidad de 80 personas por hectárea. Aquí estamos en un barrio que hay 300 y pico personas por hectárea. El parámetro que te hace un espacio público funcione es la densidad. ¿Qué hacemos en aquellos espacios que tienen poca densidad y que tienen un exceso o una hipertrofia del espacio público, como puede ser Vallecas, ¿no? Esa es una pregunta que dejo. He intentado hacerlo lo más rápido posible. No, yo creo que, vamos a ver, la densidad es un parámetro. El tema de que funciona el espacio público lo decía al principio, o sea que esto daría para hablar días enteros de todo esto. Una cosa que descubrimos, incluso trabajando con el laboratorio de Barcelona, el laboratorio urbano de Barcelona, y llegamos a unas ciertas conclusiones, que para que haya un equilibrio, pero no solo en el espacio público, sino en la ciudad en general, tiene que haber un equilibrio en dos cosas. Uno, en la compacidad, cantidad de viviendas por hectárea, que no es exactamente densidad, pero sí cierto nivel de compacidad hace que un espacio sea sostenible y dinámico, pero no solo eso, sino la mezcla de usos. Puede haber un espacio muy denso, muy compacto y que sea puramente residencial. Y entonces eso le cuesta crear una dinámica en el espacio público. Y otros que tengan una gran densidad de actividad económica. Yo siempre pongo el ejemplo de Londres, ¿no? El centro de Londres, uno va, por ejemplo, un lunes, un martes, un miércoles, aquello es gente por todos lados, coches, vehículos, una actividad y un dinamismo, y un domingo cruzar la City londinense da miedo, porque prácticamente no te cruzas absolutamente con nadie, porque está completamente terciarizado. Un viernes ya pasa, José Luis. Y porque se van... Con el problema del teletrabajo que entonces, hay ahora en los Madrid viernes. Tiene un equilibrio que es una de las cosas que no debería perder, un cierto equilibrio todavía entre residencia y actividad económica, que lo tiene la almendra central, y eso es una de las cosas que yo creo que hay que mejorar en los distritos periféricos. Y eso mejoraría mucho el espacio público, mejorando ese equilibrio. Pero el centro tiene el peligro de terciarizarse en exceso, lo está pasando, se está terciarizando en exceso. Más o menos, en el cálculo que hacíamos con Barcelona, estábamos bastante de acuerdo, en torno a 80 viviendas por hectárea, es una buena compacidad. La ley hasta el 78 hablaba de 75 viviendas por hectárea. Yo creo que 80, hasta 80, 90 está bien. Y luego un porcentaje de actividad económica con residencial entre el 25 y 75, 25% de actividad económica, y cuando la actividad económica supera el 50% de la actividad residencial, peligra la terciarización. Y cuando la actividad económica es un 5%, se convierten en ciudades dormitorio prácticamente. Entonces, por eso digo, no solo es el diseño del espacio público, sino es el equilibrio de los usos, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final, pero no es el final del todo. Vamos a seguir la conversación abajo tomando una copa que nos brinda generosamente Roca. Así que os invito a quedaros y seguir conversando con otros panelistas, a quienes les agradezco, a Mariola, José Luis, Ruxandra y Patrick, y les pido un gran aplauso porque ha sido un panel excepcional.